Todos los seres humanos, sin excepción, cometemos errores. Pero cuando el costo de un error se paga con vidas inocentes, estamos ante algo mucho más grave. Ahora, si esa conducta se repite, supongo que estaremos de acuerdo en que ya no estamos hablando de errores, ¿verdad? Andrés Manuel López Obrador ha hecho muchísimo daño a lo largo de sus 69 años de existencia. Y hoy lo padecen en carne propia decenas de millones de mexicanos, quienes saben primero que nadie que desde que él gobierna se ha deteriorado dramáticamente su poder adquisitivo, la libertad individual y, peor aún, se ha esfumado la escasa seguridad que les quedaba. México, una de las naciones más importantes de América, ha caído bajo las garras de un régimen socialista. Y como es natural, este modelo inhumano hará todo lo posible para quedarse, quieran o no sus ciudadanos. Hace 2 años hice mi modesto esfuerzo en advertirles para qué intereses trabaja realmente este mesías tropical. Intereses radicalmente opuestos a los que defienden sus discursos, que son largos, cansinos y están repletos de mentiras. En su día, aquel documental, La cara oculta de López Obrador, alcanzó a más de 300.000 espectadores. Y después de que una disputa con la plataforma nos induzca a retirar todo nuestro contenido de aquellas fechas, volvimos a publicarlo reeditado en el canal amigo Perspectiva Libre. Video muy recomendado que estará al final de este para que puedan verlo. Pero en esa ocasión traté aspectos fundamentales de una presidencia que jura beneficiar a los pobres, pero no hace más que multiplicarlos, exprimirlos y finalmente entregarlos servidos en bandeja a las fauces de los chacales. Ya sea Wall Street, como Larry Fink de BlackRock, o los cárteles y el crimen organizado. Hoy voy a contarles de manera extremadamente breve el peor de los secretos de este intento de tirano, que durante su juventud, muchos años antes incluso de dedicarse a la política, es decir, al arte del saqueo, ya había con sus propias manos a 2 personas inocentes. Para ser más exactos, a 2 niños. Y uno de ellos, su hermano. Un presidente fratricida. Bastante simbólico, ¿no? Por increíble que parezca, esto no es una primicia de último momento. Se trata de un hecho bien conocido en su estado natal, Tabasco, y miserablemente ocultado por el grueso de la prensa cómplice. Tanto su ejército de chayoteros profesionales como sus supuestos críticos que se quedan en la superficie de las cosas y no indagan porque no quieren en la esencia de la cuestión. Te recuerdo que nuestro trabajo periodístico depende exclusivamente de tu apoyo. Por eso podemos hablar de lo que nadie habla. Te invito a aportar desde tan solo $2 a través de la opción unirte del canal o los links de Patreon, Bitcoin y Mercado Pago que figuran en la descripción y en el comentario fijado. Si no puedes hacerlo, puedes ayudarnos compartiendo en todas tus redes y grupos estas verdades incómodas que no encontrarán en ningún otro sitio. Sin más preámbulo, dale like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente y quédate hasta el último minuto para enterarte de todo. ¡Comencemos! Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Corría el año 1969 y durante una tarde cálida del lunes 9 de junio, un disparo estremeció los corazones en el mercado Pino Suárez, a las afueras del centro histórico de la ciudad de Villahermosa. Por aquellos años, a diferencia de la actualidad, la vida en el sur era relativamente tranquila. Una docena de vecinos preocupados rodearon el local ubicado entre las calles Progreso y Primavera. Novedades Andrés, un comercio dedicado a la venta de telas que pertenecía a Andrés López Ramón, un humilde mercader descendiente de indígenas y esclavos. En la puerta de ingreso yacía el cuerpo inerte de su pequeño hijo José Ramón. Una bala había atravesado su cabeza, dejando un orificio bajo la oreja izquierda y un tétrico charco de sangre de casi 1 metro de diámetro. El niño estaba acostado en dirección a la calle, con sus pies al centro del lugar como si intentase huir.
Su hermano mayor, el quinceañero Andrés Manuel López Obrador, se hallaba dentro del local y oculto detrás del mostrador. El sociólogo izquierdista Jorge Cepeda Patterson dedicó un pasaje de su libro Los Suspirantes a este episodio escabroso, un trabajo dedicado a los distintos contendientes de las elecciones presidenciales de 2018, y donde sobra aclarar que López Obrador fue el mejor tratado de todos, a tal punto de generar controversias. Allí el autor narra que fue el hermano de AMLO quien tomó la pistola, la cual había sido otorgada a su padre como pago de una deuda, y jugando con ella se le cayó al piso y que se disparó en forma accidental. Andrés llegó poco tiempo después y se topó con la trágica escena, pero la versión que Cepeda reproduce como la única verdad del caso es en realidad una copia literal del descargo del actual presidente ante el Ministerio Público de aquella ciudad. Sin embargo, la prensa de la época echa por tierra la veracidad de la declaración. Andrés Manuel jamás podría haberse topado con el cuerpo después de los hechos. El pequeño local solo contaba con puerta a la calle, y la que fuera su puerta lateral había sido convertida en ventana durante una refacción. Por tanto, no había forma de llegar al mostrador sin antes pisar la sangre y dejar huellas, lo que objetivamente no había ocurrido. En otras palabras, Andrés estaba adentro cuando ocurrió el disparo. A su vez, según varios testigos, incluyendo el armero local, la pistola estaba mucho más cerca suya que de José, en un ángulo que volvía totalmente imposible la hipótesis del accidente. El diario de Tabasco recoge una versión contradictoria del propio Andrés, apodado providencialmente el gringo o el americano. Ante las refutaciones de su primera versión de los hechos, se acercó personalmente un reportero y cambió drásticamente sus argumentos, sosteniendo que en realidad él sí estaba en el negocio, pero de espaldas a su hermano, al que había visto jugar con la pistola para luego pedirle que la guardara para que no se le escape un tiro. Según Andrés, el chico quería asustar a otro joven empleado de una zapatería. Cuando se dispuso a hacerlo, caminando hacia la calle, tuvo la mala suerte de tropezarse, y allí se le cayó el arma y se pegó el tiro. Pero señores, señoras, otra mentira. La pistola, por cierto, una Super Colt 38, estaba ubicada entre el mostrador y el cuerpo de José, detrás de José, más cerca del fondo que del frente. Si su hermano mayor hubiera dicho la verdad, la pistola habría quedado delante o debajo de la víctima, no varios metros atrás. Los vecinos más próximos, por el contrario, sentenciaron que los hermanos se llevaban pésimo y que desde el mediodía los habían escuchado discutir a gritos a causa del dinero en la caja registradora. Andrés padre, consternado por los indicios que iban surgiendo, recluyó a su primogénito durante largas horas y lo sometió a una suerte de interrogatorio. Andrés ya era la oveja negra de la familia, por lejos el más revoltoso, el más respondón y el menos trabajador de los 7 hermanos. Pero no dejaba de ser su retoño y además un hablador nato, que en un tercer giro discursivo le juró a su progenitor que en realidad él se había dispuesto a sacarle a José la Colt de sus manos y que por ello forcejearon y accidentalmente le disparó. Su padre, que había expresado en público su más profundo arrepentimiento por dejarlos solos, se abrazó a esta última justificación de Andrés pese a las muchas dudas, bajo la premisa de que era mejor perder un hijo que perder 2. Si bien en aquella época no se tomaban huellas dactilares y ni siquiera había un perito disponible en Villahermosa, pese a ser la capital del estado, la acusación firme del armero, más el informe del médico y las contradicciones relevadas por los diarios, llevaron a la fiscalía a pedir la imputación del adolescente por homicidio doloso, no culposo, doloso. Un factor más inclinaba la balanza en su contra: los rumores de un terrible precedente que pesaba sobre las espaldas del muchacho, con fama de agresivo y temperamental en toda la región. Otro crimen lo perseguía a él y a su familia y los habría obligado a mudarse de Macuspana, una ciudad más pequeña ubicada a 34 kilómetros de Villahermosa. Don Andrés padre, bajo las súplicas desconsoladas de su esposa Manuela, llamó a su amigo más influyente, el poeta y político Carlos Pellicer Cámara. Pellicer había sido parte de la Revolución Mexicana, donde precisamente destacó por su sadismo, y de la cual tuvo que retirarse, con exilio incluido, por haberse ganado enemigos poderosos dentro de su propio movimiento. Pero para entonces, después de décadas de regresar a México, ya era un hombre anciano. Trabajaba como
museólogo y escribía los discursos del gobernador del estado. Eran los tiempos de la dictadura perfecta, y quien tenía algo de poder adentro del PRI, un auténtico partido único, no necesitaba más que eso para abrirse todas las puertas que tuviera por delante, o a veces cerrarlas. Pellicer visitó personalmente al juez Ramones y logró que rechace la acusación fiscal. Además, tuvo la oportunidad de comprobar que su ahijado era un hombrecillo tan inescrupuloso como sediento de protagonismo. Tras una larga charla, le recomendó que aprenda de su experiencia y piense mucho antes de hablar, consejo que sigue practicando a rajatabla hasta el día de hoy. Vaya que lo saben quienes sufren sus mañaneras. Pero también, Pellicer le dijo que encauce ese ímpetu por someter y aplastar al prójimo en la única actividad donde puede servirle para prosperar, la política. Meses más tarde, Andrés se convertiría en secretario de Pellicer y poco después coordinaría su campaña para senador nacional. Así fue el comienzo en la política del actual conquistador del pueblo azteca, un sujeto más siniestro que Hernán Cortés, pero con menos agallas. Hago un pequeño paréntesis para recomendarles el documental que acabo de estrenar ayer sobre un buen amigo de López Obrador, que es igual de mesiánico que él, pero en lugar de cautivar a incautos de izquierda, está fanatizando a los ingenuos de derecha. Me refiero a Nayib Bukele, un hombre que se vende como el Trump centroamericano cuando en realidad no es otra cosa que un privilegiado estudiante de Hugo Chávez, literalmente financiado por petrodólares venezolanos y ungido por la ONU como político ejemplar. Todo lo contrario a lo que dice ser, pero ante todo, detrás suyo hay un pasado mafioso más intenso que la trilogía del Padrino, porque como suelo repetir, y no sin razones, la realidad supera la ficción. Video muy recomendado que también estará al final de este. Pero no se vayan, tengo algo más que contarles. A estas alturas todos se estarán preguntando cuál es el precedente del asesinato de José López Obrador. ¿Cuál es el crimen que empujó a la familia a desmontar su primera tienda La Posadita y a escapar de Tepetitán, Macuspana, a la ciudad de Villahermosa? Y la respuesta es más inquietante aún de todo lo que vimos hasta ahora. En 1963, con tan solo 10 años de edad, Andrés Manuel era tan intolerante y explosivo que su maestra lo había cesado de la escuela primaria. «Es él o yo», le dijo a los directivos. Entonces, mientras sus padres trabajaban de sol a sol, Andresito se pasaba las horas jugando al béisbol en el campo deportivo de Villa Tepetitlán. Justo es decirlo, cada vez menos niños asistían a las partidas, ya que en sus ataques de cólera solía golpearlos a puño limpio o hasta con el bate de madera. Pero su mejor amigo José Ángel León Hernández se creía inmune a sus raptos de furia. El problema es con los otros, no conmigo. A mí me quiere. Atentos, amlópatas, no vaya a ser que terminen corriendo la misma suerte. El caso es que el pequeño se equivocó y no tardaría en enterarse de la peor manera. En una de las últimas tardes de aquel año, le faltaban pocos días para emprender un viaje único, las primeras vacaciones familiares de su vida, y el pobre José Ángel terminó participando en un juego de despedida con sus amigos de la escuela. Andrés le pidió entrar insistentemente, pero los otros se opusieron. José Ángel, que ya tenía prohibido por sus padres jugar con Andrés, a quien le tenían miedo, esta vez se quedó callado, no lo defendió, y esto generó la furia del futuro emperador. Ante la mirada atónita de los demás, comenzó a golpearlo con ferocidad, y entre varios tuvieron que sujetarlo para evitar que lo mate. Nada más zafarse del furioso ataque, José Ángel le gritó: «Eres un loco malo». Ellos tenían razón. «Nunca más jugaré contigo. Nunca más volverás a verme». Y mientras se retiraba, Andrés tomó el bate de béisbol del suelo y furibundo le reventó la pelota contra la nuca al chico, que estaba apenas a unos 5 metros. La lesión lo dejó tetrapléjico. De la media docena de testigos, Carlos Rovirosa Ramírez y Ricardo José Pantoja fueron los más consistentes. No solo se lo contaron a las familias León Hernández y López, sino que serían los custodios de la verdad durante las próximas décadas. Los padres de José Ángel eran muy pero muy humildes, mucho más pobres que los de Andrés. En lugar de erradicar una demanda, lideraron una suerte de turba para hacer justicia por mano propia. Destruyeron el negocio y la vivienda de los López, y de no haber sido por el cura del pueblo
pueblo que se interpuso en su camino habrían acabado con aquel demonio flacucho al que veían como un conato del anticristo. Por esa razón, el matrimonio de Andrés López Ramón y Manuela Obrador escapó llevándose a sus niños a Villahermosa. Calmada las aguas, muchísimo tiempo después, Andrés padre regresaría, cuando su hijo ya era un hombre poderoso y no tenía nada que temer. No obstante, cuando José Ángel falleció en su casa natal de la calle Benito Juárez 202, el pueblo entero se levantó indignado y el rotativo Tabasco al Día desplegó en su primera plana el titular Obrador homicida. El reportero Rafael Soberanes León y el fotógrafo Críspido Hernández publicaron una entrevista a doble página con los padres del difunto, José del Carmen León Castillo y Narcedalia Hernández Colomé. En el 95, el político, fiel a su costumbre, llevaba meses bloqueando carreteras y acusando de fraudulentos los comicios a gobernador de Tabasco que acababa de perder. Sus matones no tuvieron piedad a la hora de tomar represalias contra los noteros del diario, en tanto que también repartieron fondos de su nuevo partido, el PRD, para callar a los demás. Solo los señores Rovirosa y Garrido se mantendrían firmes, enviando sendas cartas a los principales periódicos de México año tras año. Eran rechazadas en un 99% de las veces sin motivos confesables. Algunos políticos del PAN se hicieron eco de estas declaraciones, pero como tampoco estaban limpios ni eran especialmente hábiles, fueron quedando afuera de la arena de combate con el paso del tiempo. Sobornado por las mieles venenosas del Estado, Rovirosa terminaría cerrando la boca, pero Garrido no. Cierro con una breve cita de la misiva suya que recibí hace algunos días. Lo recuerdo, como dicen los jóvenes, gandalla. Abusaba de todo aquel que se dejaba, hacía o mandaba a otros hacer, desde maldades menores hasta daños graves a sembradíos, tiendas, casas, personas, etc. Era un vándalo perverso, violento y pendenciero. Si en algo no ganaba, se desquitaba hasta chingadazos. Quería que le dijéramos mi comandante. En el pueblo no era aceptado por jóvenes ni adultos. Todos lo sabíamos malvado. Entre ellos sus propios hermanos, a quienes les exigía dinero constantemente. Si no se lo daban, los maldecía y amenazaba. Recuerdo los pleitos con Arturo. Siempre se sintió más que todos. En 1963, cuando José Ángel León le ganó jugando al béisbol, Andrés López le pegó un pelotazo por la espalda y lo dejó paralítico de por vida. Y claro, huyó cobardemente. Con los años se fue de Tabasco. En las escuelas lo reprobaban siempre. En la UNAM sé que fue dócil y agitador y se metió en la política. Recuerdo aquel himno que decía haber compuesto para el PRI. En realidad lo mandó a hacer un viejo poeta de Villahermosa, don Jacinto López, a quien por cierto nunca le pagó, amenazando de muerte a él y a su familia si abrían la boca. Otro acto ruin y ventajoso. También tomó pozos petroleros, los saboteó e intentó incendiarlos. Las pérdidas fueron millonarias. Afectó a Pemex y a los consumidores. Y cuando llegaba la policía, él era el primero en salir corriendo. Es un gran cobarde. Se postuló varias veces a gobernador y perdió siempre. Desde que quiso ser presidente, a Tabasco ha vuelto varias veces. La gente aquí no lo quiere. Con los recuerdos que hay de él, notan su ambición desmedida por el poder y el dinero. Y aunque fueron más de 12 años de campaña y la tercera la vencida, él camina en las tarimas como emperador romano, como estratega invicto. Su voz es odiosa y sus frases ofenden a la inteligencia. Pero aquí todavía hay memoria. Hoy se dice defensor de la pureza, pero créanme, no hay nadie más sucio que él. Cerramos así el video del día y los invito a compartirlo en WhatsApp, Twitter, Telegram y Facebook, en todas sus redes y grupos. No le tengan miedo a los becerros fanáticos porque si no se convertirán en sus esclavos. Vuelvo a recomendarles los dos videos que estarán al final de este y agradezco su aporte desde tan solo $2 a través de los links que figuran en la descripción y el comentario destacado. Quienes nos apoyen desde tan solo $5 mensuales en patreon.com tendrán acceso a todos nuestros documentales, conferencias, entrevistas y reportes de los años 2020, 2021 y 2022, entre otras recompensas exclusivas. Sin más que decir, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.